¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos al campo. Esto es Chacra TV Noticias por el 9. Y como lo hacemos habitualmente, te contamos algunos temas importantes. En 2020 la economía mundial crecerá en torno a un 2,5%. Así la reducción de la tasa arancelaria tendrá un efecto bastante pequeño en el comercio y las economías de China y de Estados Unidos, porque el volumen de negocios no aumentará como podía esperarse. Mientras China crecerá alrededor de un 6%, la economía estadounidense quedará cerca del 2%, según estimó el Banco Mundial. Chile es el segundo mercado más importante para la yerba mate argentina, con más de 4,4 millones de kilos exportados en 2019. Las ventas crecieron 20% según el Instituto Nacional de la Yerba Mate. La tradición de tomar mate es fuerte en el sur y ha ido desplazándose hacia el norte. Ese mercado está siendo cada vez más atractivo para los productores argentinos. El agro australiano es el más golpeado por el cambio climático. El cálculo del gobierno australiano es que los productores agroalimentarios de la isla han perdido más de 1.500 millones de dólares en sus ingresos de los últimos 20 años como consecuencia directa del calentamiento de la atmósfera o del cambio climático. Muy bien, y vamos a conocer ahora un trabajo que viene desarrollando la gente del INTA, que tiene que ver con los sistemas silvopastoriles para producción animal. En relación al manejo de estos sistemas, que por supuesto tienen una complejidad mayor que al forestal o al ganadero por separado, tenemos que decir que es importante cuidar la forestación durante los primeros 2 años de establecimiento para evitar daños por el ganado, y por esto es recomendable hacer reservas forrajeras en forma de rollo o de fardo para evitar entrar con los animales antes de, del momento del pastoreo. Y luego sí, una vez que la plantación ya está establecida y tiene los árboles tienen un tamaño para evitar el daño de los animales, se puede pastorear durante todo el año. Esto es importante, junto con, por supuesto, las operaciones de mantenimiento del bosque, que esto es muy importante porque tenemos madera en menor cantidad pero de mayor calidad, y para esto es necesario intervenir la masa forestal con podas y raleos, además de, por supuesto, el manejo sanitario y del rodeo, de modo de impedir un exceso en la carga de esta pastura. Argentina es un país de agrolíderes. El establecimiento El Rancho, a pocos kilómetros de Balcarce, en el sudeste bonaerense, tiene un esquema agrícola bastante bien planteado, pero sin dudas la estrella es su tambo, un tambo robótico, un tambo que utiliza una raza diferenciada como es la francesa Montbéliard. Pablo Bergoncelli, el veterinario del establecimiento, nos va a explicar por qué entiende que este ordeñe robótico tiene una serie de ventajas fundamentalmente afincadas en el menor estrés de la vaca lechera, con resultados productivos realmente notables. Vamos a escucharlo. Los litros día que genera la vaca, desde mi punto de vista, tiene que ver con el cero estrés, muy poquito, porque como ustedes verán hay solo una vaca que está esperando, está apartada, esperando por alguna cuestión, que puede ser celo o puede ser mastitis. Como han visto hoy, las vacas están en libre albedrío en su pastoreo, van y vienen como quieren, nadie las arrea, nadie las corre, nadie las maltrata o las trata a todas por igual. El robot las trata distintas, desconecta las pezoneras cuando dejan de dar flujo de leche, tiene prácticamente un tratamiento individualizado, y la vaca está en su ambiente que nosotros hemos creado, pero es su ambiente natural, van y vienen cuando quieren, nadie las arrea. Y eso para mí es clave en el tema de la producción de leche, porque en definitiva no hay cuestiones externas que hagan que deriven la alimentación en otra cosa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Vamos a presentar en esta primera parte a Fernanda González San Juan de Fertilizar, y nos da algunos consejos para obtener mejores rindes. Es hacer las cosas bien. Es, por un lado, más kilos de nutriente, y podemos estar hablando de que si hoy un productor promedio aplica, depende del producto, pero aplica 40 kilos de fertilizante, probablemente tenga que aplicar 80 de ese mismo fertilizante. Entonces,
el productor ya, la verdad es que hace un intento, pero se queda como a mitad de camino. La persona que usa esas dosis, el productor que usa esas dosis, se queda como a mitad de camino de lo que podría lograr. Pero además, más allá de los kilos de fertilizante que estemos hablando, lo que es muy importante es que todos los nutrientes que la soja requiere tienen que estar disponibles. Hoy nosotros hablamos de soja y uno habla de fósforo, parece que solo hablará de fósforo, y en realidad es muy importante el azufre, y empiezan a tallar algunos micronutrientes en algunas zonas que nos empiezan a dar respuesta. Entonces, además de pensar que necesito fósforo, lo que también necesito son equilibrio entre los distintos nutrientes. Desde INTA Oliveros vamos a conocer un trabajo que vienen realizando sobre el manejo integrado de plagas en el maíz. En el cultivo de maíz, por ahí me voy a centrar en lo que hace a los lepidópteros y los cultivos que tienen resistencia a estas plagas, principalmente en lo que hace a Spodoptera frugisperda. Esta especie que principalmente una de las características de esta especie es que ovipone en masas y que con muy pocos posturas alcanza para, diríamos, infectar un gran número de plantas. Esta especie está trayendo muchos problemas en los maíces de fechas de siembras tardías y es bastante complicado su control, dado que la gran mayoría de los materiales que poseen resistencia o por lo menos que se comercializan para controlar esta plaga, están teniendo fallas a campo. Lo que estamos viendo en los últimos ensayos de campo es que cuanto más nos anticipamos al control de la plaga, el adulto ovipone más sobre esas plantas sanas. Entonces estamos tratando de buscar funciones de daño que permitan ver cuál es el momento más oportuno para aplicarlo. Porque, al fallar la tecnología transgénica, se están empezando a utilizar nuevamente, volvemos a los insecticidas, pero no tenemos las eficacias de control que por ahí logramos con lepidópteros en un cultivo de soja. Avanzamos con la información y estos títulos. El 52,5% de las emisiones de la Argentina corresponden al sector energético. Según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, el GEI, el 39,2% a la agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra, el 4,5% a la industria y el 3,8% a los residuos. Claves en un verdadero sistema de siembra directa, rotación, siembra de gramíneas y de cultivos de cobertura. Así lo puntualizó APRESID, que agregó que este sistema permite un mejor secuestro de carbono, una mejora de la calidad del suelo y una productividad sostenida de los cultivos, evitando así el avance de procesos de degradación del suelo. Y hoy los voy a poner a prueba nuevamente con una trivia. Y la trivia del día de hoy está relacionada a tormentas severas. ¿Cuántas veces han ustedes escuchado que tenemos pronóstico de tormentas severas? Pero ¿qué significa realmente una tormenta severa? Entonces, se define tormenta severa cuando ésta tiene alguna de estas opciones. La opción A, granizo de diámetro mayor a 1,5 centímetros y viento de más de 70 kilómetros por hora. O tal vez cuando decimos tormenta severa estamos refiriéndonos a una tormenta que presenta granizo de un diámetro mayor a 2,5 centímetros y viento superior a los 90 kilómetros por hora. O tal vez una tormenta severa puede ser la opción C. Granizo de más de 3,5 centímetros de diámetro y vientos que superan los 120 kilómetros por hora. En un ratito, la respuesta. Hay experiencias que se vienen desarrollando desde hace por lo menos 3 años y que tiene que ver con la incorporación de actividades vinculadas con la huerta y los cultivos en unidades carcelarias, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la provincia de Salta. Este es el caso de cómo se está trabajando en Metán. Acá trabajamos, en conjunto con la agencia del INTA de acá de Metán, con el sector Pro Huerta. Y la finalidad de este sector es producir hortalizas, orgánicas para el abastecimiento del comedor del personal, también como el comedor del penal, de todos los internos. Son 140 internos que están alojados acá en esta unidad, así que de acá se palea un poquito, las necesidades del comedor
del mencionado lugar. Se producen hortalizas, por ejemplo, cebollas, acelga, zanahoria, zapallito, remolacha, cebolla de verdeo, corianitos. Ahora en este momento estamos arrancando con la producción de choclo, zapallito, corianito, zapallo plomo. Así que estamos trabajando bastante bien. Tenemos una buena producción de hortalizas y estamos cumpliendo con las expectativas que nos habíamos propuesto, así que bueno, en este momento nos está dando buenos resultados. Aproximadamente se hacen 2 hectáreas de hortalizas y el resto se lo utiliza para cultivos extensivos, como ser maíz para choclo, maíz amarillo para forraje. Gracias a Dios tenemos agua para el riego, gracias a Dios tenemos, así que tenemos una represa también que forma parte de una reserva de agua para las épocas de escasez. Y seguimos con más información. Estuvimos conversando con Jorge Dukowski, él es de la Universidad de California y nos cuenta que vienen trabajando en una investigación sobre el tema trigo que tiene que ver con los genes resistentes a la roya. Ahora hay una metodología que se llama fast breeding, que uno puede hacer 3, 4, 5 generaciones por año. Si uno puede hacer 4 generaciones por año, por ahí, nosotros en general lo que hacemos es retrocruzamos el gen de resistencia entre las variedades mejores que tenemos, las cruzamos y retrocruzamos 4 veces para recuperar casi el 90, 90 y pico % de la variedad original. Y después la autopolinizamos, recuperamos 20, 30 plantas distintas que todavía segregan un poquito y de esas seleccionamos. Si uno usase esa estrategia hasta tener las plantas homocigotas para los genes de resistencia, serían 2 años uno lo podría tener. Y después, bueno, hay que hacer los incrementos de semillas, los testeos a campo, eso es la parte de testeo. Pero el desarrollo del material por ahí en 2, 3 años se puede hacer. Bueno, eso lo que es difícil es como que hay culturas diferentes entre los mejoradores que están acostumbrados a un trabajo más tradicional y la gente molecular que a veces está muy entusiasmada siempre con la última tecnología y a veces fantasea un poco de lo que puede hacer y no está tan comunicada con eso y es como siempre un problema de comunicación de gente. INTA tiene gente muy capaz que se ha entrenado en todo el mundo, tiene buenos fisiólogos, tiene buenos moleculares, tiene buenos breeders. Tiene que haber incentivos para integrar todas esas actividades en un programa exitoso. Y bueno, ya hace falta liderazgo, ya hace falta ideas. Bueno, vamos al desenlace de la trivia. La pregunta era la siguiente. A ver si ustedes pueden decirme cuál de estas 3 definiciones es la correcta para hablar de tormenta severa. Granizo de un diámetro mayor a 1,5 centímetros y viento de más de 70 kilómetros por hora. ¿O será un granizo mayor a los 2,5 centímetros y vientos de más de 90 kilómetros por hora? O tal vez cuando el granizo supera los 3,5 centímetros y el viento supera los 120 kilómetros por hora, ahí sí estamos hablando de tormenta severa. La respuesta correcta es la opción B. El granizo tiene que ser mayor a 2,5 centímetros y el viento superar los 90 kilómetros por hora para ser considerados tormenta severa. El Servicio Meteorológico de los Estados Unidos define tormenta severa a aquel evento de tormenta que cumpla con alguna de estas 2 condiciones. La condición 1 es que el tamaño del granizo debe ser igual o mayor a 2,5 centímetros o 1 pulgada. Esto hace que el granizo sea considerado dañino porque tiene potencial de daños generalizados a vehículos, los techos de viviendas y otros bienes personales. Y hay que recordar y mantener presente que el granizo de menor tamaño también produce daños, pero esto depende de las características del bien a proteger. Mientras que el viento, si supera los 90 km por hora, se lo considera un evento severo por su capacidad de destrucción. Y generalmente viento de mayor de 90 km por hora equivale a la menor categoría de un tornado. El mejoramiento genético se ha vuelto algo clave en la industria semillera por estos días. Si logramos abstraernos y mirar la semilla como un elemento que dentro de ella y fuera de ella, ¿sí?, la tecnología está sumamente vinculada, la semilla tiene un rol preponderante. Y realmente eso está siendo reconocido por los distintos gobiernos, por las distintas organizaciones mundiales. El mejoramiento genético se ha vuelto algo clave, crucial, no solo por lo que son la parte de características agronómicas, que es el clásico mejoramiento genético, es cómo desarrollar mejores variedades para que rindan más a campo o para que sean más resistentes, hoy en día con todo el tema del cambio climático.
El cambio climático es una realidad que ya la tenemos, no es algo que se viene. El cambio climático y sus impactos, todo lo que es la huella de carbono, huella hídrica y todo lo que es el aumento de la población a la que tú haces referencia, son varios componentes que se van poniendo en una ecuación en el que obviamente la semilla tiene un rol preponderante que cumplir para poder darle soluciones a ese tipo de problemáticas. Todo lo que es el tema nutrición, todo lo que es el tema sustentabilidad, todo eso está relacionado al negocio nuestro. Entonces, más allá de que pueda yo no ser objetivo, porque estoy vinculado a la temática, la semilla se ha vuelto un elemento y un insumo sumamente capital para el desarrollo de los tiempos que se vienen. ¿Sabías que a través de una aplicación en un celular se puede llegar al desperdicio cero de alimentos? ¿Cómo? Después de la pausa te lo contamos. Esto es Chacra TV, noticias por el 9 y estos son algunos temas importantes. Un problema de peso de cara a la sustentabilidad del sistema en un escenario de reducción de la rentabilidad a partir del aumento de las retenciones. Los cultivos de cobertura que controlan la erosión y la densidad de las malezas permiten la mejora en el manejo del agua, favoreciendo la biodiversidad y la disminución de la carga de insumos sintéticos. Esto es clave, pero hoy solo es adoptado por el 8% de los productores en la Argentina, según un relevamiento de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. La ganadería creció en 3 millones de hectáreas en Paraguay durante la última década. De acuerdo con la información difundida por ABC, al cierre de 2019, la ganadería habrá logrado ese crecimiento en la región occidental, mientras que la agricultura registraría un incremento de 1.200.000 hectáreas en la parte oriental. Por la sequía, en Río Grande do Sul se reduciría 33% la cosecha de maíz. Según la Federación Estatal de Cooperativas Agrícolas, las pérdidas en la producción de soja en tanto alcanzarían el 13%. En el cereal, la reducción sería de 1.800.000 toneladas, mientras que en el caso de la oleaginosa alcanzaría las 2.400.000 toneladas. Esto derivaría en un recorte de la producción total a 16.600.000 toneladas de maíz y 3.800.000 toneladas de soja. Y ahora los voy a poner a prueba. Les voy a hacer una pregunta y después me la van a contestar. La pregunta es la siguiente, a ver si ustedes saben la respuesta correcta a esta trivia. El 11% de las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por los seres humanos provienen de la deforestación. Esto equivale a las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por A, la calefacción o refrigeración en los hogares, o será tal vez la opción B, las producidas por los autos y camiones de todo el planeta. Tal vez sea la C, otros sectores más la agricultura, que producen un 11% de las emisiones, o quizás sean las industrias manufactureras y la construcción. En un ratito la respuesta. ¿Y cuáles son las consecuencias que se tiene por no fertilizar correctamente el suelo? Nos lo cuenta la gente justamente de Fertilizar. Posiblemente no de serlo improductivo, sí lo vamos a poder poner a riesgo económico de serlo competitivo, porque le vamos a estar exigiendo demasiado a los cultivos que ya sabemos que necesitan de la fertilización para producir, y vamos a estar dejando de ganar. O sea, hoy si corremos de atrás en lo que es la nutrición, lo que estamos es desaprovechando recursos que no vamos a poder recuperar. Hablar de sequía o de lluvias en ambientes de secano es un punto clave. O sea, cuanto más vidriosa, más compleja es la situación hídrica, más complicada es la contribución que tiene la fertilización, porque es más significativo. En ambientes semiáridos, olvidarnos de hacer un manejo adecuado de la nutrición lleva a perder capacidad de cuidado del sistema poroso de los suelos. Entonces, el impacto del resultado del manejo de fertilizantes en un año
medido desde la producción, tiene un factor de decisión, pero eso acumulado en el tiempo interfiere en la eficiencia de incorporación del agua, que es la base de la producción. Entonces, manejar soja, maíz, trigo o cualquier otro cultivo desde el lado de la insuficiencia lleva en el corto plazo a la insuficiencia porosa. Y insuficiencia porosa es no tengo lugar donde las raíces crezcan, el agua se almacene o el agua se incorpore. Y entonces estamos generando un mal mayor. Más información ya mismo con los títulos. La facturación por exportación de carne vacuna en Paraguay sumó 1.023 millones de dólares en 2019. De acuerdo a los datos del Servicio Nacional de Calidad Animal, el cierre fue de 5,9% menos en comparación al año e implica el segundo año consecutivo con una facturación a la baja. En ambos casos fue por menos volúmenes de carne vacuna exportados y por una disminución en el precio obtenido. Una aplicación busca salvar comida en la lucha contra el desperdicio en España. Se trata de Too Good To Go y ya cuenta con 1 millón de usuarios en España. Disponible para teléfonos portables, permitiría llegar a restaurantes y comercios de alimentos al desperdicio cero, por lo que ya se sumaron unos 2.500 puntos de venta. Bueno, les recuerdo la trivia que les había dado el día de hoy, a ver si saben la respuesta correcta. El 11% de las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por los seres humanos provienen de la deforestación. Y este 11% equivale a la calefacción o refrigeración de los hogares o a las emitidas por el uso de autos y camiones en todas las rutas y caminos del planeta. ¿Será tal vez el 11% igual a lo que producen otros sectores y la agricultura? ¿O puede ser que las industrias manufactureras y la construcción provoquen tantos gases de efecto invernadero como la deforestación? Lo piensan 2 segunditos. La respuesta correcta, si ya la tienen, apúrense. Si no, les cuento. Es esta la opción A. La calefacción y la refrigeración de los hogares producen tantos gases de efecto invernadero como la deforestación. Y fíjense, la industria manufacturera y la construcción produce el 37% de las emisiones de gases de efecto invernadero y es el primer sector emisor a nivel global. Ahora vemos, los autos y camiones que transitan por las rutas de todo el planeta producen el 17% de los gases de efecto invernadero y es el segundo sector emisor a nivel global. El tercer sector emisor a nivel global es el agro y otros sectores relacionados que producen el 16% de las emisiones, mientras que el cuarto sector es el de la refrigeración y calefacciones de hogares, que producen el 11%. Fíjense, esa imagen es en Singapur. Así que recuerden, cuando nos quejamos de la deforestación, pensemos que producimos al refrigerar o calefaccionar nuestros hogares el 11%, un valor similar de gases de efecto invernadero. El sorgo es un gran productor de forraje. Sobre el tema están trabajando en el INTA. El sorgo es una especie forrajera que acá en la zona se adapta perfectamente, es guapo, se aguanta las sequías, los suelos de poca aptitud y además produce una gran cantidad de volumen de forraje y nos permite mantener muchas vacas en poca superficie, ayudando a que paran en buena condición corporal, que hoy puntualmente es uno de los problemas que tiene la zona después de la sequía. Vacas que parieron en no la condición corporal adecuada, les va a costar recuperarse para el próximo servicio y bueno, el sorgo es una herramienta para paliar esas situaciones. Y en la República Argentina se trabaja contra la fiebre porcina africana y desde el SENASA nos cuentan ahora cuáles son las medidas de prevención que se toman. La peste porcina africana es una enfermedad que afecta a los cerdos y resulta devastadora para el sector productivo porcino. Afortunadamente está ausente en nuestro país, históricamente ausente, y en este momento se puede decir que está ausente en todo el continente americano, en toda la región. A partir de esto se está impidiendo el ingreso de mercancías que podrían vehiculizar al virus causal de la enfermedad cuando provienen de países afectados.
Aunque no es esta la principal vía de ingreso o la vía más riesgosa del ingreso del virus, sino a través de los residuos biológicos de aeronaves y de embarcaciones de transporte de pasajeros o de carga que llegan a nuestro país con residuos biológicos que deben ser destruidos. Para esto se fortalecieron todos los controles de la destrucción de estos productos antes de que puedan ser consumidos por cerdos de alguna producción en nuestro país. También los pasajeros tienen una responsabilidad fundamental en esto porque podrían llegar a traer en sus equipajes mercancías de riesgo como carne de cerdo o derivados del porcino que podrían también vehiculizar el virus e introducir la enfermedad a nuestro país. Para esto se están haciendo controles dirigidos del equipaje de los vuelos procedentes de países afectados. Muy bien, vamos a avanzar ahora con Mario De Simone. Para eso nos vamos al INTA Salta para explicarnos estos mejoramientos que hay en el manejo de maíz, puntualmente en el Valle del Lerma. ¿A qué podemos aspirar haciendo mejoras en el manejo, fertilización, manejo de residuos, siembra directa, etcétera? Tomar eso como testigo, es decir, ¿cuál es el ejemplo a seguir? Y bueno, lo que podemos conseguir en ese lote, que es un lote de alta productividad, ¿no? Hemos visto más enfermedades, sobre todo de hongos. En el caso de maíz hay una presencia bastante más generalizada con distinta severidad del tizón. El tizón es una enfermedad causada por un hongo que reduce la superficie foliar, es decir, la superficie con la cual el cultivo fabrica materia seca. Y bueno, eso es interesante porque hay distintos grados de severidad y distintos niveles de incidencia. Es decir, incidencia es la cantidad de plantas que están enfermas y severidad es la gravedad con que están enfermas. Eso lo ha evaluado muy bien la ingeniera Rivadeneira. Pues pensamos que este año se va a poder ofrecer información muy interesante, que es un atributo más que podemos decir a lo que nuestra asociación cooperadora hace. Nuestra asociación cooperadora es una asociación civil que la integran productores, que viene y trabaja gratis acá adentro, en nuestro campo para producir. El producto de ello se vende y nos sirve para distintas actividades sustantivas del INTA. Por estos días hablamos de la genética y de la genómica como posibilidades de mejora, no solo en lo vegetal, sino también en lo animal. Ahora bien, partiendo desde la base, identificar un gen no es una cosa simple. El proceso que involucra es, en primer lugar, identificar un gen. Y eso no es una cosa simple. O sea, por ejemplo, se puede identificar un gen que tenga tolerancia a un herbicida en particular y ese gen tiene origen en una bacteria del suelo. En primer lugar, la bacteria del suelo va a tener muchos genes. Hay que identificar cuál es el gen que confiere esa tolerancia. Una vez identificado el gen, tenemos que tener una técnica que nos permita transferirlo a un genoma de maíz o de soja. Una vez tenida esa técnica para transferirlo, la transferencia tiene una eficiencia baja de éxito. Una vez que eso se logra, a su vez que sea una planta de maíz o de soja normal y que se desarrolle como se desarrolla una planta que no ha sido transformada, es un proceso muy largo, muchos años, sí, y además con una regulación. O sea, no es lo mismo trabajar por cruzamientos, que es algo que naturalmente ocurre en la especie, que introducir un gen de otra especie que tiene una regulación por parte del Estado mucho mayor. Como siempre, gracias por habernos acompañado hasta aquí. Chacra TV, Noticias por el 9. Nos reencontramos mañana cuando, como siempre, les digamos bienvenidos al campo.